Muchachos, en esta semana número 8, el tema a desarrollar es la Guerra Fría. Guerra Fría. Y si nosotros rememoramos o recordamos un poco de los temas anteriores, hemos desarrollado en esta unidad, bueno, en este bimestre, hechos y conflictos de gran importancia a nivel mundial. Entre ellos la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. Y hace poco nada más hemos hecho la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Las últimas 3 clases, creo, 3, 4 clases. Hemos tratado capítulo por capítulo las diferentes etapas de la Segunda Guerra Mundial, inicio, antecedentes y formación de los grupos enfrentados, la primera etapa de la Segunda Guerra Mundial, que es la ofensiva del eje. Hemos visto la contraofensiva aliada en una tercera clase, ¿no? Y el fin de la guerra. Bueno, la Segunda Guerra. ¿Tu minichef a qué hora empieza? ¿Tu minichef a qué hora empieza? Digo, 2:30. Sí. ¡Pa tu micro! Ya lo deshabilité ya. Listo, muchachos. Entonces, estaba yo comentándoles acerca de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial terminó y sabemos cuáles son las consecuencias y efectos de esa Segunda Guerra Mundial. Los bandos enfrentados, el eje y los aliados. Los aliados han ganado. En el bando de los aliados se encontraba Estados Unidos, estaba la Unión Soviética, estaba Francia, estaba Inglaterra, ¿no? Pero entre esos países, el país o los países más beneficiados de la Segunda Guerra Mundial fueron estos dos, Estados Unidos y la Unión Soviética, ¿no? Y justamente el tema del día de hoy se refiere a la Guerra Fría, el enfrentamiento que van a tener estos dos países, Estados Unidos y la Unión Soviética. La Guerra Fría es la rivalidad de estos dos países, más que enfrentamiento, una rivalidad. Le llamamos Guerra Fría porque nunca hubo un encuentro directo, nunca fueron a la guerra. Imagínate si después de la Segunda Guerra Mundial estos dos países hubieran ido a una siguiente guerra, se hubieran enfrentado en armas, hubiera habido guerras, combates, batallas, eso hubiera sido una tercera guerra mundial. Y ahí sí hubiera sido una catástrofe a nivel mundial, debido también al uso de las armas poderosas que se había manifestado durante la Segunda Guerra. Estos dos países, muchachos, empezaron a rivalizar. Y rivalizaron en todos los campos. ¿No? Rivalizaron a nivel político, a nivel económico, a nivel social, a nivel tecnológico, a nivel ideológico, a nivel militar, a nivel informativo, hasta a nivel deportivo, a nivel científico, espacial, cultural, en todos los campos hubo una gran rivalidad, pero menos bélico, menos guerra, no fueron a la guerra. Sí rivalizaron, pero nunca llegaron a un encuentro directo. Esta Guerra Fría, entonces, tiene esa característica. Por eso es que lo llaman así, ¿no? Por eso es que lo llaman así. Entonces, esta Guerra Fría provocó o se dio desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Fin de la Segunda Guerra Mundial hasta cuando cayó la Unión Soviética. Eso es 1991. 1991. Por casi 50 años, Estados Unidos y la Unión Soviética han tenido una rivalidad, una muy marcada rivalidad, ¿no? Una muy marcada rivalidad, como puede. A ver, dos más por acá. Segundo. Listo. Bueno, muchachos, entonces, por un lado está Estados Unidos y por el otro lado la Unión Soviética. Son los dos bloques o las dos potencias, ¿no? Ya tenemos, el mundo tiene dos potencias, dos superpotencias, los países más poderosos del mundo. Pero estas dos potencias tienen una forma, una ideología, un modelo y una política económica, una política totalmente diferente, opuestas. Estados Unidos, te comento, por ahí tienes representado, representa el bloque occidental. Y por el otro lado, la Unión Soviética representa al bloque oriental. Prácticamente tenemos el enfrentamiento de dos mundos, Oriente y Occidente. Oriente y Occidente.
este-oeste, ¿no? Este-oeste, occidente representando a Estados Unidos, el bloque del oeste, y por el otro lado el bloque del este, el bloque del oriente, representado por la Unión Soviética. Es como si el mundo se hubiera dividido en dos. Es como si el mundo se hubiera dividido en dos, ¿no? Porque Estados Unidos va a tener un conjunto de países que lo van a respaldar y van a ser aliados de Estados Unidos. Lo mismo va a pasar con la Unión Soviética. La Unión Soviética va a tener también un conjunto de países que lo van a respaldar, que van a ser aliados. Pero estos dos países tienen una ideología diferente, una forma de plantear su gobierno de manera diferente. Estados Unidos defiende la ideología capitalista, defiende el modelo capitalista. Tú sabes que el capitalismo es aquella fórmula económica en lo que más importa es el capital, la propiedad privada, la riqueza, ¿no? Eso defiende Estados Unidos, eso defiende el bloque occidental. Por otro lado, la Unión Soviética defiende el bloque comunista, ¿no? El comunismo, una sociedad sin clases sociales, una sociedad igualitaria, ¿no? Una sociedad donde no hay propiedad privada. Te das cuenta que estos son bloques opuestos, se contraoponen. El bloque capitalista te dice sí, la riqueza, sí a la propiedad privada, sí a las clases sociales, clase alta, media, baja. Por el otro lado, la Unión Soviética, no hay clases sociales, todos una sola clase social, no hay propiedad privada, todo está en manos del Estado, ¿no? Pero la forma de llevarlo a cabo, plantear sus políticas de la Unión Soviética era a través de la fuerza, ¿no? Del uso de la fuerza. Del uso de la fuerza, restringiendo derechos, ¿no? Privando libertades, imponiéndose con el uso de la fuerza. El bloque occidental, pues, planteaba la democracia, ¿no? La libertad de cada quien decidir y tener las libertades que quieras, libertad de opinión, libertad política, libertad de circulación, libertad de asociación, etcétera, etcétera. Entonces, muchachos, vas a ver entonces estas ideologías enfrentadas, estas ideologías enfrentadas y contrapuestas, representadas por Estados Unidos y la Unión Soviética, ¿no? Y claro está, el mundo está dividido en dos. Cada uno de estos dos países quería demostrarse uno a otro su superioridad. Su superioridad. Es por esa razón que aquí vamos a tener una gran carrera por la fabricación de armamentos, porque después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos ha hecho estallar una bomba atómica. Por primera vez el mundo vio una bomba de tal magnitud, un arma nuclear con tal magnitud. Eso le hizo quitar la venda y abrir y despertar a la Unión Soviética. Por lo que también empezaron a fabricar bombas de ese calibre y de un calibre superior, ¿no? De un calibre superior. El mundo hasta el día de hoy no ha visto un arma de destrucción masiva a tal magnitud. El día de hoy hay armas más poderosas que las bombas atómicas, pero en guerras todavía no se ha puesto en práctica, ¿no? Hay desarrolladas, están, si hay una guerra global, imagínate el destrozo que van a provocar este tipo de armamentos, ¿no? Por eso se dice que el estallido de una tercera guerra mundial sería el fin del mundo conocido. Eso nos va a devolver a la época de piedra, ¿no? Porque los destrozos que va a ocasionar esta futura guerra será a niveles estratosféricos, ¿no? Sistemas de comunicaciones destrozados, internet inexistente, ¿no? Redes comerciales rotas, resquebrajadas, nos va a regresar a épocas de la edad de piedra. Es un decir. Muy bien, muchachos, entonces, ¿sabes cómo ya surgió la Segunda Guerra Mundial? ¿Sabes la rivalidad la Guerra Fría? ¿Sabes la rivalidad original, ¿no? Principalmente por las ideologías y las políticas opuestas, ¿no? Los modelos económicos opuestos. Pues cada una de estas superpotencias desea implantar su modelo de gobierno. Cada una de estas superpotencias desea extender su dominio hacia otras áreas, ¿no? Es por esa razón que la Guerra Fría nace. La Guerra Fría nace y Estados Unidos propone sus barreras por miedo a que temor, ¿no? Que el comunismo se extendiera por todo el mundo. Incluso que el comunismo... ¿A quién será? ¿Quién será? A ver, les voy a dejar un mensajito, por favor, mejor a los que están esperando. ¿Quién de todos los compañeros será para verificar? Yo estoy dejando ingresar según a una lista que tengo. Creo que todos ellos son 6.
Les voy a dejar un mensajito mientras continúan. Muy bien, ya les dejé el mensaje, ¿no? Como les dije, pues muchos de ellos pues están en lista de no admitidos. Bueno, todos ellos, son 6 que están esperando. A ver, que no se vayan, sí, unos minutos más y los dejo entrar a todos. Mejor. Bueno, muchachos, les estaba comentando acerca de esta rivalidad en la Guerra Fría, ¿no? Y el enfrentamiento que llevó a Estados Unidos y la Unión Soviética a rivalizar entre sí, ¿no? Estados Unidos no le conviene, no le convendría que la ideología comunista llegue a Occidente, ¿no? Por esa razón establecen sus barreras, establecen sus alianzas, establecen sus organizaciones, por el temor del comunismo que se expanda en esta zona. Guerra Fría. ¿Por qué lo llamamos así? ¿No? Este término Guerra Fría lo había impuesto un banquero, ¿no? Un asesor presidencial. Ok, regresa, yo lo dejo ingresar, no se preocupe, no se preocupe. Si no, quédese en clase y regresa después, no hay problema. Si sale, yo lo dejo ingresar. Un consejero, un asesor presidencial, un asesor ligado al gobierno, él se llamaba Bernard Baruch. Él es el que bautiza o utiliza por primera vez el término Guerra Fría, ¿no? Y al parecer este nombre resultó algo llamativo, ¿no? Ya que una vez se usó este término, o él lo dijo por primera vez y dijo, no, estamos en una Guerra Fría, no nos engañemos, estamos en una Guerra Fría. Este término fue escuchado por los periodistas, y hubo un periodista, Walter Lippmann, quien escuchó ello, y él se encargó de popularizar, ¿no? Popularizar el término Guerra Fría. Entonces, el término fue utilizado por primera vez por Bernard Baruch y posteriormente popularizado y extendido por el periodista Walter Lippmann. Entonces, así es que tenemos, o así es que el término Guerra Fría surge, ¿no? Y se da. Y bien, ahí tienes las características de la Guerra Fría, cositas que ya había dicho, ¿no? No hay guerra directa, no hay enfrentamientos, ¿no? ¿Por qué, profesor, no hay enfrentamientos directos? Acabamos de salir de una segunda guerra, pues no es dable que pasó una primera guerra mundial, inmediatamente una segunda guerra mundial, ¿no? Termina la segunda guerra mundial, inmediatamente una tercera guerra mundial. Eso hubiera llevado a la aniquilación total de la humanidad. Lo que sí pasó fue competencias, rivalidades, ¿no? Y en diferentes zonas del mundo, en diferentes zonas, continentes, como ambos países, Estados Unidos y la Unión Soviética, desean imponer su influencia, desean extender su influencia por diferentes zonas del mundo, ¿no? En las zonas de Asia, por ejemplo, en zonas de Asia, como en China, como en Corea, en las zonas de Indochina, ¿no? O diferentes zonas de África también, pues estos países van a ingresar ahí, ¿no? Con su ideología. Y producto de ello, de esa rivalidad, van a provocar rivalidades, van a provocar guerras en otros países, ¿no? Gracias a Estados Unidos y la Unión Soviética. Ejemplo, Corea del Sur, que era una sola. Gracias a Estados Unidos y Unión Soviética, es que Corea, después de la Segunda Guerra Mundial, terminó dividida en dos, ¿no? Corea del Norte con modelo comunista, apoyado por la Unión Soviética, y Corea del Sur con modelo capitalista, apoyado por Estados Unidos. Lo mismo pasó en China, ¿no? Ella se provocó la Revolución China, ¿no? Lo mismo pasó en Vietnam, lo mismo pasó en Afganistán,
¿no? En diferentes zonas del mundo estos países estuvieron involucrados, ¿no? Tratando de imponer su ideología o extender su ideología y así tener más aliados, ¿no? Con más aliados, más países, con más influencia en diferentes zonas del mundo, eh, demuestran ellos su poderío, ¿no? Demuestran su poderío. Eh, acá tenemos las etapas, ¿no? Las etapas de la Guerra Fría, ¿no? Desde la primera etapa con el famoso telón de acero, aquel que dividiría, eh, bueno, este término telón de acero sería propuesto por primera vez, o sería dicho por primera vez eh, por Winston Churchill, ¿no? Él pronuncia un discurso, su discurso sobre sobre el telón de acero, haciendo referencia a la marcada división que hay entre Estados Unidos y la Unión Soviética, que los divide un telón, profesor, que es un telón, una cortina, ¿no? Una cortina que separa a ambos, pero ese telón es inquebrantable, duro, es de acero, el telón de acero. Entonces, un discurso propuesto por Winston Churchill, donde explica y donde hace notar aún más la diferencia entre ambos modelos irreconciliables, ¿no? Diferentes términos se utilizó para poder explicar este proceso, este fenómeno, ¿no? ¿Cómo se inicia la Guerra Fría? Ya sabemos, o cómo inicia formalmente la Guerra Fría. ¿Cuáles son los inicios de la Guerra Fría? Sabemos que la Guerra Fría termina cuando acaba la Segunda Guerra Mundial. Eso es 1945, ¿no? Posteriormente se realiza la conferencia de Potsdam. En esa conferencia es donde, digamos, de manera formal, vamos a ver el inicio de la rivalidad entre ambos. Porque usted recuerda que en plena Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos y la Unión Soviética estaban en el mismo bloque, pertenecían al mismo grupo, eran aliados, ¿no? Pero aún así ya mostraban sus antipatías, y en esta conferencia de Potsdam sus antipatías, sus problemas se hicieron más notorios, su hostilidad, ¿no? Y en esta conferencia algunos miembros de diferentes países apoyaban a Estados Unidos, otros a la Unión Soviética, una reunión, digamos, algo caldeada, ya que gritos, los representantes de los países se insultaban, utilizaban un lenguaje belicoso, soez, así como cuando tú te discutes con tu compañero y se mandan ya te imaginas, algo así en esa reunión, en esa conferencia. Y entonces esto eh, emana o da a entender el inicio de las rivalidades. Y mira, cuando todavía no había acabado la Segunda Guerra Mundial, o ya está finalizando, la Guerra Mundial ya está en sus fines, ya mejor dicho. Pero formalmente todavía no acababa la guerra. Potsdam, en julio de 1945. ¿No? Y tú sabes que la Segunda Guerra Mundial termina cuando se estalla o se hace el estallido de las bombas atómicas, ¿no? Y en ese entonces en Estados Unidos ya gobernaba el presidente Harry Truman. Y a manera de amenaza, Truman le dice pues al gobernante de la Unión Soviética que han desarrollado una nueva arma, las bombas atómicas, ¿no? Eh, Stalin, quien ya más o menos conocía sobre los avances científicos que tiene Estados Unidos, pues dice, tienes una nueva, demuéstralo, pues, ¿no? Demuéstralo. A ver, utiliza esa nueva arma que dices que es poderosa contra Japón, ¿no? Stalin provoca a Harry Truman para que utilice esta arma contra Japón. Y pues ni corto ni perezoso, Harry Truman ordena el estallido de las bombas atómicas contra Japón, con doble finalidad, poner fin a la Segunda Guerra y bueno, esa no era la manera, ¿no?, de terminar la guerra, con un país, con un Japón prácticamente ya derrotado, ¿no? Pero el objetivo principal era estallar estas bombas para demostrarle principalmente a la Unión Soviética la fuerza con la que contaba Estados Unidos. Digamos que meterle miedo, ¿no?
meterle miedo, mira, yo soy poderoso, exploto mis bombas atómicas, mira, teme ante el poderío que tengo. Entonces esa era la finalidad del estallido de las bombas atómicas, y bueno, lanzó las bombas atómicas y pues ahí iniciaría todo, ¿no? Entonces acá tenemos formalmente el inicio de la guerra, ¿no? Y bueno, como comentaba, Profesor, disculpe. adelante. Sí, una duda. ¿Es cierto que Japón hubiese sido potencia si es que por su solamente que por su avaricia no llegó, perdió todo? Como por su avaricia, por ejemplo. O sea, que por querer apoderarse de más, de tener más tierras de otros países, lo perdió todo, ¿no? Justo cuando chocó con Estados Unidos y Rusia, ¿no? Ah, claro, ¿no? Pero eso en aquel entonces eso era algo, pues, eso que dices avaricia, eso es algo que todos los países imperialistas tenían. Todos los países imperialistas en este periodo, estos países son imperialistas. Y eso es el deseo de conquistar, tener más tierras, ampliar su red comercial, ¿no? Su avaricia, ¿no? Su ambición por gobernar más, eso era algo característico, ¿no? De estos países. Estados Unidos, Alemania, lo mismo que le pasaría a Alemania, lo mismo que le pasaría a Italia. Era una característica, ¿no? Para dominar, pues conquistas más, tienes más comercio, más materias primas, manejas más mercados, por eso que Japón rivalizó, ¿no? Como dices, con Estados Unidos. Quiso desplazar a Estados Unidos quitarlo del medio, ¿no? No derrotarlo, sino retirarlo de su zona de dominio que Estados Unidos tenía en toda la zona del Pacífico. Así quitarle todo el negocio, todo el comercio del Pacífico, para que Japón pueda ampliar su red comercial, ¿no? Y así consolidar aún más su economía. Bueno, sí es cierto eso, sí es cierto. Visto de un punto de vista social, más sencillo todavía. Bueno, y en la Guerra Fría, muchachos, recuerda que ellos no se enfrentaron, mas sin embargo Estados Unidos y la Unión Soviética, con la finalidad de imponer su ideología, hicieron que en muchos países hayan conflictos, enfrentamientos, revoluciones, guerras civiles entre los mismos miembros compatriotas de un mismo país. El ejemplo de Corea, cuando se enfrentó Corea del Norte, Corea del Sur. Ejemplo de China, la Revolución China, cuando se enfrentaron los nacionalistas chinos contra los comunistas chinos, ¿no? Ahí los nacionalistas chinos tuvieron que retirarse y fundar su propio país, Taiwán, ¿no? Allá en la isla de Formosa. Lo mismo van a hacer en Vietnam, ¿no? Norte y sur, en diferentes países, muchachos. Pero el conflicto de todas las etapas que estás viendo aquí, el conflicto o de los diferentes conflictos que hubo en diferentes partes del mundo, porque aquí también en América Central hubo un conflicto muy grave. De todos los conflictos que hubieron, el más sobresaliente, a ver, ¿qué todos? El que casi nos lleva a una tercera guerra mundial fue ese que se desarrolló en Cuba, ¿no? Ese que se desarrolló en Cuba. A eso se le conoce como las crisis de los misiles. La crisis de los misiles que se desarrolló en Cuba en el año de 1962, en el cual, pues, Cuba en 1962 se había vuelto en un país comunista, el primer país comunista en América. Tú sabes que Cuba está en América Central. Por lo tanto, América era exclusiva zona de dominio estadounidense. Pero mira, un país del dominio de Estados Unidos se ha vuelto comunista, con Fidel Castro. Ese era Cuba, ¿no? Y mira lo que pasó en Cuba. Cuba se volvió comunista y como tal, Cuba estableció relaciones diplomáticas con la Unión Soviética. Producto de esas relaciones diplomáticas, también habían alianzas militares entre la Unión Soviética y Cuba. Eso hizo que la Unión Soviética ponga bases militares en Cuba. Bueno, no bases militares, bases nucleares. Desde esas bases nucleares se pueden disparar bombas atómicas, armamento nuclear totalmente destructivo. Y Cuba se ubica muy cerquita a Estados Unidos, ¿no? Y Estados Unidos descubrió eso. O sea que desde Cuba, desde esas bases militares que estaban en Cuba, se podía lanzar misiles a diferentes partes de Estados Unidos.
¿no? La Unión Soviética podía atacar a Estados Unidos desde Cuba. Y bueno, ya te imaginarás todo el desmadre que se armó. Estados Unidos se enteró de esto, y bueno, las alarmas en todo el mundo se pusieron. Cuba fue bloqueado, ¿no?, por toda la Marina de Estados Unidos. También hizo lo mismo Estados Unidos, se fue hasta Turquía, y desde Turquía también impuso una base militar, unos misiles que se llamaban Júpiter. Para que te des cuenta, nada más, Júpiter, tú sabes que es el planeta más grande del sistema solar. Los misiles Júpiter fueron implantados en Turquía, y Turquía también se encuentra muy cerca, es muy cerca a la Unión Soviética. Es como si los dos países prácticamente se estén apuntando directamente. Estados Unidos le apunta a la cabeza a la Unión Soviética, y la Unión Soviética le está apuntando a la cabeza directamente a Estados Unidos. Eso se desarrolló en octubre de 1962. Ese es el momento que más cerca el mundo estuvo de una tercera guerra mundial. Y casi nos fuimos a una tercera guerra mundial. No casi, pero todo llegó a un buen puerto, al menos. Todo llegó a un puerto, pues John Kennedy, bueno, los gobernantes de Estados Unidos y la Unión Soviética conversaron, y pues resolvieron esa cuestión de ese entonces, ¿no? Y para evitar futuros conflictos, ahí se instauró el conocido teléfono rojo, que sirvió para comunicar directamente a los gobiernos de Estados Unidos y la Unión Soviética. Y algo así no se repite en el futuro. Muy bien, se me va la hora. El tema en sí, a ver, es la Guerra Fría. Y bueno, te he comentado algunos de los conflictos, al menos el más importante. Pero también, así como se formaron conflictos, también recuerda que cada quien necesita aliados para poder demostrar su superioridad, establecer sus mercados, establecer su comercio. Necesita mercados, empresas, ¿no?, alianzas con otros países. A más países, a más aliados, demuestras también más superioridad. Pero es como el día de hoy, pues, ¿no? El día de hoy las empresas, las fábricas, los negocios, ¿cómo atraen a la gente? Para que tú vayas a comprar a un negocio, para que entres a una tienda, a un centro comercial. Tú vas ahí porque venden productos que a ti te gustan, porque te ofrecen una garantía, porque te ofrecen un descuento, ¿no? Porque hay algo que te interesa de eso, ¿no? Te atraen con su propaganda. De igual manera, entonces, aquí Estados Unidos y la Unión Soviética empezaron a hacer propagandas, alianzas, programas de ayuda para los países del mundo, a fin de que estos países se acojan a estos programas y puedan ser aliados tanto de Estados Unidos o de la Unión Soviética, ¿no? Ahí tienes, por ejemplo, el presidente Harry Truman enuncia la doctrina Truman, en el cual va a lanzar un programa enorme de ayuda para los países que han sido afectados por la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y bueno, ¿qué tipo de planes? ¿Qué tipo de alianzas tienes por ahí? Vamos a empezar con algunas alianzas económicas. Lo que vemos acá es una alianza económica, ¿no? Ambos países, y esto ya es más fácil todavía, van a lanzar sus programas de ayudas económicas, con el fin de tener más aliados, jalar más gente. Así como el ejemplo que te puse, cuando tú vas a una tienda, tú vas no por la tienda, sino por lo que ofrece esa tienda, ¿no? Los descuentos, lleva 2 por 1, no sé, por la compra de un producto, unas zapatillas, llévate, no sé, un polo de regalo por lo que ofrece, o por un descuento, no sé, o porque si compras ahí te van a ofrecer una rifa, algo, ¿no? Algo te llama la atención. De igual manera, entonces, Estados Unidos lanzó un programa económico conocido con el nombre de Plan Marshall. El Plan Marshall fue lanzado por Estados Unidos. Es un plan de ayuda económica. Plan de ayuda económica es una ayuda económica en el campo económico lanzado por Estados Unidos con la finalidad de ayudar a reconstruir los países. Tú sabes que la guerra se ha desarrollado y eso ha traído destrucción,
plazas, casas, carreteras, infraestructura dañada. Entonces es necesario reconstruir. Entonces dice, no te preocupes, Estados Unidos dice, no te preocupes a los países, yo te ayudo, yo te voy a dar dinero, toma tanta cantidad de dinero, claro que como préstamo nada más. ¿Cuánto necesitas? Tantos millones, toma, con esto reconstruyes tus ciudades, reconstruye tu país, ¿no? Pero este es un arma de doble filo, pues Estados Unidos te da la cantidad que tú necesites, 20 millones, 1.000 millones, 5.000 millones de dólares, lo que tú necesites, te lo da a Estados Unidos a manos abiertas, pero a cambio, por ejemplo, quieres reconstruir tus carreteras, necesitas materias primas, qué sé yo, cemento, ladrillos, en fin, lo que necesites, los materiales para construir. Estados Unidos, así como te da el dinero, también tiene los materiales y te dice Estados Unidos, yo te presto, pero solamente si me compras mis materiales. Estados Unidos te da el dinero y con ese dinero que le prestaste, a Estados Unidos le tienes que comprar. Un negocio redondo para eso entonces, por obligación, ¿eh? Por obligación. Tenías que comprarle los materiales a Estados Unidos. Eso es un negocio redondo para Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos no pierde, le da dinero, los países tienen doble deuda, o Estados Unidos también doble ganancia, la deuda que tienen y el dinero que está regresando, ¿no? Prácticamente por ellos, es un negocio redondo. Pero así como Estados Unidos ayuda a estos países económicamente, principalmente los países de Europa Occidental se adhirieron al Plan Marshall. Se llama así por George Marshall, secretario de Estado, ¿no? de Estados Unidos, quien propuso este plan. Por eso se le llama como George Marshall, ¿no? Por eso se le conoce como Plan Marshall. Así como Estados Unidos propone este plan, de igual manera la Unión Soviética también, si Estados Unidos lanzó un programa de ayuda económica, la Unión Soviética también lanzó un plan de ayuda económica. Ese plan de la Unión Soviética se conoce con el nombre de Plan Molotov. Plan Molotov es lo mismo. La Unión Soviética ofrece dinero a los países principalmente de Europa Oriental, ¿no? Para ayudar a reconstruir sus países, sus ciudades, sus plazas, ¿no? En lo que estimen necesario. Muchos países de Europa Oriental se adhirieron, ¿no? Como Bulgaria, Hungría, Rumanía, Checoslovaquia, país que no existe el día de Bulgaria, la Alemania Oriental, ¿no? Alemania, al fin de la Segunda Guerra Mundial, se dividió en dos: Alemania del Este, Alemania del Oeste, Alemania Oriental, Alemania Occidental. Alemania Oriental pasó a formar parte del bando de Estados Unidos. También hubieron alianzas militares. Ya te he contado la alianza económica, ahora te cuento las alianzas militares, ¿no? Estados Unidos, con la finalidad de detener la amenaza comunista, o que los comunistas, países comunistas o el comunismo invadan sus zonas, o países que estén aliados a Estados Unidos, se crea una alianza militar, ¿no? Liderada por Estados Unidos, un bloque militar liderado por Estados Unidos, para proteger a los países de Europa Occidental ante la amenaza del comunismo, dice así. Así como Estados Unidos, a eso se llamó el Pacto del Atlántico, o también conocido como la OTAN, Organización del Tratado del Atlántico Norte. Así como Estados Unidos ha creado el Plan Marshall, la Unión Soviética también Plan Marshall, la OTAN o el Pacto del Atlántico, la Unión Soviética también no se va a quedar, pues, ¿no? La Unión Soviética también, recuerda que ambos son rivales, ¿no? La Unión Soviética también estableció su propia alianza militar, su propio pacto militar, ¿no? Conocido simplemente con el nombre de Pacto de Acero, o con el nombre del Tratado de Amistad, Colaboración y Asistencia Mutua, o en nombres más sencillos, Pacto de Varsovia. Esa es la alianza militar establecida por la Unión Soviética, Pacto de Varsovia, en el cual pues se organizó una alianza militar, ¿no? Diferentes países se organizan de manera militar como respuesta ante la formación de la OTAN, ¿no? Si por ahí hay una amenaza, un avance, un posible intento de invasión, el Pacto de Varsovia ahí aparece y está en escena.
¿no? Y así aparecen bloques militares, así aparecen alianzas económicas, ¿no? También aparecen mercados económicos, mercados internacionales como la Comunidad Económica Europea, tienes por ahí el Consejo de Ayuda Mutua Económica, la Comunidad Económica Europea a favor del bando capitalista, ¿no? Consejo de Ayuda Mutua Económica, de igual manera, ¿no? Es decir, uno saca una alianza, el otro también. Y así, tratan de equipararse y rivalizar. Bueno, acá tienes entonces las tensiones bélicas y acá lo que te conté, la crisis de los misiles, ¿no? El hecho que más cerca estuvimos de la Tercera Guerra Mundial. Bueno, hasta el fin de la Guerra Fría, cuando la Unión Soviética, con su líder, Mikhail Gorbachev, cayeron abajo, debido a los problemas y la crisis económica que estaba atravesando la Unión Soviética. No pudieron sostener su forma de gobierno. Y bueno, estas imágenes representan las propagandas, ¿no? Todo la rivalidad, estas propagandas, en los cómics, películas, cines, diarios, revistas, ¿no? El enfrentamiento entre Oriente y Occidente. Comunismo, capitalismo. Estados Unidos, la Unión Soviética. En películas debes haber visto. ¿Quién no ha visto Rocky, por ejemplo, el Rocky 4? Ahí se ve, ¿no? La rivalidad de los soviéticos con los estadounidenses. Cuando Rocky se va a pelear allá a la Unión Soviética. Bien conocidos, ¿no? Muy bien. Y bueno, esa es la última reunión entre George Bush y Mikhail Gorbachev. Ambos representantes de Estados Unidos y la Unión Soviética. La caída del muro de Berlín. Cuando el pueblo de Alemania, tanto de Alemania del Este y del Oeste, se levantaron armas y ellos mismos tumbaron el muro que los separaba. Y bueno, aquí está un resumen, ¿no?, de las alianzas que te he comentado hace un momento. Bien, muchachos, entonces nos vamos a quedar ahí. Si ustedes necesitan o necesitarían ayuda, como siempre, comenten, digan, compartan. Incluso las diapositivas, ¿no?, también se las hago llegar si es que necesitaran. O lo que esté dentro de mi alcance. Bueno, muchachos, ahora sí nos vamos a la ficha. Un ratito, ¿cuál es el tema? Guerra Fría, que está. Como habrán visto, un grupito no ha dejado ingresar. Bueno, me imagino que saben por qué, pero para resolver la ficha les he dejado ingresar. No traten de regularizar, por favor. Sé que no les compete a ustedes, pero comenten en casa. Traten de regularizar. Sí, voy a tomar ahora la foto. El día de ayer tampoco dejé ingresar a un grupito, pero sí sé quiénes estuvieron esperando, ¿no? Aún así ellos también son considerados en asistencia. A ver, cámaras encendidas, por favor. A ver. Un ratito, está borrosa. Ahora sí. Muy bien. A ver, por acá. Listo. Ahora sí. Ahora sí, muchachos, nos vamos a la ficha. Bien, ahí debe estar apareciéndoles o por aparecer el tema del día de hoy. Guerra Fría. Guerra Fría, los bloques formados. Aquí está el tema. Número 1. La Guerra Fría, que se desarrolló después de la Segunda Guerra Mundial entre el bloque occidental y el bloque oriental, se desarrolló
número 1, ¿qué marcarías? La D. Letra D, ¿verdad? García, ¿verdad? Sí, García. Ok. Muy bien. Sí, hay por interno también. Muy bien. Número 2. El Pacto de Varsovia, firmado en 1955 por los comunistas, se creó con el fin de contrarrestar. El Tratado de Versalles. No es el Tratado de ¿El Versalles. Pacto del Atlántico? Claro, el Pacto del Atlántico. Excelente. Por interno también, Diego. Muy bien. ¿Quién fue quien me dio la respuesta? Padilla. Padilla, gracias. Padilla. El Pacto del Atlántico, también llamado OTAN, Organización del Tratado del Atlántico Norte. 3. En la Guerra Fría se produjo enfrentamientos entre Estados Unidos y la Unión Soviética. ¿Cuál fue el acontecimiento que más cerca estuvo a la Tercera Guerra Mundial? La D, crisis de los misiles de Cuba. Crisis de los misiles. ¿Orihuela? ¿Sí? Sí, Orihuela, profesor. Ok, gracias. Crisis de los misiles. En el año 62. Número 4, cuando estaba Fidel Castro, ¿no? Como gobernante de Cuba. 4. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos promovió el financiamiento, reconstrucción y reactivación económica de los países de Europa Occidental mediante La OTAN, la formación de OTAN, no, OTAN es alianza militar. Marshall. Marshall es económico, sí. Marshall es económico, sí. OTAN es militar. Sí. 4D. Muy bien. 5. La Guerra Fría, etapa de tensión constante ante la amenaza de un ataque nuclear entre Estados Unidos y la Unión Soviética, se inició política e ideológicamente ¿con qué conferencia? El nacimiento de la ONU no es el nacimiento de la ONU. Yo les hablaba acerca de una reunión donde ya en el fin de la Segunda Guerra Mundial, en julio de 1945, se realizó una conferencia donde los ánimos entre los representantes estuvieron un tanto caldeados, discusiones, en tal. La E. Esa es la conferencia de Potsdam. 6. El Plan Marshall. Un ratito, antes de continuar. El Plan Marshall fue un paquete de medidas económicas y de ayuda social implementado por La Estados Unidos para la reconstrucción de Europa Occidental. Sencillo el tema. 7. Una de las manifestaciones más relevantes de la Guerra Fría fue fácil está esto. La característica principal de la Guerra Fría. Muy bien, Diego. Esa fue la creación de alianzas militares y la... De alianzas militares y conquista competitiva del espacio. Excelente. Muy bien. 8. El Plan Marshall fue un conjunto de medidas económicas y políticas implementadas por La B, Estados La B. Unidos. Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial para la reconstrucción. 9. Organismo creado para ayudar y coordinar el desarrollo económico de los países del bloque comunista. La B. La E, claro, Plan Molotov. Y la número 10, alianza militar creada para defender los intereses económicos del bloque capitalista. También fácil. La OTAN, ¿no? O el Pacto del Atlántico u OTAN. Organización del Tratado del Atlántico Norte. Sencillo. Bien, muchachos. Bueno, la evaluación, ustedes ya lo realizan, ¿no? Personaje que acuñó el término de Guerra Fría, ¿no? Y eso ya les comentaba en un inicio. Este asesor presidencial, Bernard Baruch. 4 países que formaron parte de la OTAN. Bueno, eso ya ustedes lo encuentran, ¿no? 4 países del Pacto de Varsovia y que consistió el Plan Marshall. La tarea, un cuadrito donde vas a destacar o comentar
los diferentes planes, ¿no? Formados por cada uno de los dos países. El plan de ayuda económica de Estados Unidos, ¿cómo se llamó? Lo completa. El plan de ayuda de la Unión Soviética también lo completa. Y así. Y hasta los países miembros. Acá solamente es poner el nombre de los gobernantes, de todos los gobernantes de la Unión Soviética, ¿no? Desde Joseph Stalin hasta el último, ¿no? Mikhail Gorbachev. Trascendencia del discurso de Churchill, ¿no? El discurso del telón de acero. El telón de acero, ¿no? El telón de acero, ahí se manifestaría, evidenciaría de manera clara la división tajante que hubo entre Estados Unidos y la Unión Soviética. La doctrina Truman, un programa de ayuda que se lanzó a favor de Estados Unidos, que es el Cominfo. Si necesitan ayuda, y como siempre saben, o alguna consulta lo hacen saber. Bien, muchachos, entonces ahora sí nos vamos a quedar ahí. Nos vamos a quedar ahí. El día de hoy sí publico sus notas. Ayer sí he revisado sus actividades, pero por cuestión de tiempo no puedo publicar. El día de hoy sí publico lo de ayer y lo de hoy día. ¿Sí? Muy bien, muchachos, nos quedamos ahí. Cuídense, por favor, y que tengan un buen día. Hasta luego, nos vemos. Hasta mañana, profesor. Hasta luego, profesor.